Ok. Bueno, buenas noches, el Padre les bendiga. Ay, ya, se sobreactuaron. Bueno, también hermanos, a ustedes, a los que están allí conectados, el Señor Jesús les bendiga. Muy buenas noches. Y bueno, dándole gracias al Padre por este tiempo, por nuevamente poder compartir juntos esta vida de fe. Recuerden, entonces, de alguna manera, no vamos a continuar en este momento por ahora con lo que es el estudio acerca del libro de los Hechos, ya pues prácticamente que el propósito, digo yo, de alguna forma ya de lo que teníamos que ver o entender con respecto al hecho, al libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, con todo este tema acerca de, digamos, la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ya pues de alguna forma lo desarrollamos. Entonces por ahora, como les digo, vamos a hacer entonces ahí un paréntesis en lo que es el estudio sistemático del libro de la Carta de los Hechos de los Apóstoles, y lo que sí vamos a hacer es entonces procurar escudriñar más y continuar con el estudio que venimos desarrollando a partir de la predicación el día de ayer con respecto a esa exhortación al crecimiento espiritual, para poder entonces con el entendimiento saber que ese, digamos, crecimiento espiritual es lo que hace que sean ejercitados los sentidos espirituales, y entonces que, digámoslo así, siendo maduros espirituales, entonces podemos tener ese discernimiento entre el bien y el mal. Amén. Entre el bien y el mal. Bueno, entonces bien, esta mañana, como les digo, ya gracias al Señor, pues entonces avanzamos mucho, pero quedamos, digamos, en un punto específico que, como les dije, vamos a terminar de desarrollarlo bien, pues porque la idea es que, vaya, no queden cabos sueltos, sino que podamos entonces tener bien claridad para que, pues, conociendo las maquinaciones del diablo, no nos gane, nos coja ventaja y nos, pues, entonces se enseñoree y venga a levantar fortalezas, argumentos y altivez en nuestros corazones contra el conocimiento de la palabra de Dios. Ayer entonces en la predicación, pues entonces efectivo, hablaba acerca entonces en Génesis, y tomamos entonces el capítulo 1 y hablamos acerca de, digámoslo así, de que vemos cómo en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces habla allí, también hace mención acerca de entonces el abismo, y que además ¿de qué más hace mención? De las tinieblas. Y entonces en su momento pues hablamos acerca de que efectivamente pues vemos que las tinieblas hacen parte de esa creación, y entonces yo noté, digamos, en cierta forma, un poco de asombro con respecto a que entonces efectivamente pues que Dios creó las tinieblas. Entonces esa parte es entonces lo que vamos a desarrollar y vamos a tener claridad con respecto a entonces ese concepto, porque entonces sí, efectivo, es entonces la Biblia, eso es entonces lo que enseña, que Dios es, de alguna manera, entiéndame, el soberano, creador de todas las cosas. Y digamos, este temita se las trae porque de manera específica, en su momento, igual manera, entonces, de manera particular, causó conflicto, mucho conflicto, sobre todo en unas personas que asistían a, digamos, la congregación allí en Bogotá. Y, digamos, se levantó una controversia con respecto a, incluso, pues no de manera específica con, digamos, las tinieblas en sí misma, sino con que entonces con el mal, ¿ve? Con el mal. Entonces de que si Dios es, o Dios creó el mal, que si Dios creó el mal. Y entonces, digamos, sí, se creó
como les dije, se desató pues una fuerte polémica allí en la congregación en Bogotá, porque entonces, claro que sí, la Biblia enseña que Dios es el creador del mal. Pero entonces inmediatamente cuando se habla acerca del mal, se confunde entonces con maldad, se confunde con pecado, se confunde con corrupción. Y ahí es donde entonces, digámoslo así, hay que hilar muy delgado y tener entonces una claridad total acerca, digamos, del panorama bíblico y ver qué es claramente lo que se está diciendo y la idea que se quiere transmitir y lo que no se está diciendo. Y lo que no se está diciendo. ¿Ve? Y que bueno, en este caso, entonces, hablando acerca del mal, a lo que se refiere, entonces, como tal, el mal bíblicamente, hablando acerca de las tinieblas, a lo que se refiere y hace referencia a las tinieblas, Dios es el creador. Pero muy diferente y no podemos entonces asociar con que entonces yo estoy, o digamos aquí se está aprendiendo, se está enseñando, de que Dios es el creador de la maldad, del pecado, de la corrupción. Que eso entonces no es de esa forma, no es así. La Biblia nos está dando entonces a nosotros origen de el pecado. ¿Sí? Y hemos hablado y hemos aprendido acerca del origen del pecado. Recuerdan que hicimos ese estudio, ¿verdad? Y entendimos entonces y vemos claramente que incluso el origen del pecado como tal no es en la tierra, en el hombre, en esta creación, sino que antes de que entonces estuviera la tierra, primero entonces en el mundo espiritual existía entonces el cielo y los ángeles, y que ahí, antes de que el hombre, incluso como les dije, pecara, entonces la Biblia nos está dando testimonio acerca de esa criatura, de ese entonces ser que es el que, escúchenme bien, le da origen al pecado, que es entonces es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y por eso allá en Juan 8, miremos un momento por favor. Capítulo 8. Versículo literalmente entonces 44. Nuestro Señor Jesucristo, hablándole entonces a los judíos, ¿se acuerdan? Antes les está diciendo, conoceréis la verdad os hará libre. Ellos están diciendo, somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. De cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que entonces el esclavo no queda para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que entonces al que el hijo libertare será realmente libre. ¿Cierto que sí? Y que entonces están en esto, y entonces en el versículo 44, escúchenme bien, literalmente dice, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Escúchenme bien, padre de mentira. ¿Cierto? Le dice así literalmente. ¿Qué es entonces la mentira? A ver, pues pucha, estamos.
¿Qué es la mentira? Escúchenme bien, ¿qué es la mentira? Ay, sí, lo que no es verdad literalmente entonces en la Biblia. ¿Qué es la mentira? A ver, alguien que me diga. Sí, 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 sí. ¿Qué dice entonces el octavo mandamiento? ¿Qué? No, 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 20, entonces Éxodo 20, a ver. Perdón, yo estoy así como con mucha propiedad y ya. El noveno mandamiento, perdón. ¿Qué dice entonces? No hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio. ¿Cierto que sí o no? Eso es entonces, ¿qué es ese? Entonces no hablarás falso testimonio. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es levantar un falso testimonio? Por favor, diga, usted lo conoce como entonces no mentirá, ¿cierto que sí o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? Como entonces no levantar falso testimonio es igual a decir qué. Y es igual a levantar falso testimonio en contra de alguien es igual a qué. ¿Y sabe qué significa calumniar? Diablo, váyale al griego para que vea. Diablo. El nombre suyo en griego es el calumniador. Calumniador, 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 calumniador. ¿Ve? Ya lo tienen, ¿no? Un voluntario que ya tienen el diccionario griego todos, ¿verdad? Alguien que busque ahí. Efectivamente, que por favor, hermanos amados, porque si tenemos herramienta o insistimos en quedarnos niños. Véanlo con sus ojos. ¿Qué dice? Ya buscaron, busquen, van allá, ponen Nuevo Testamento, Juan capítulo 8, versículo, entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No levantarás qué? Falso testimonio, no calumniarás, ¿cierto? Y entonces, ¿quién es este? Sí, por eso, pero ¿quién es este entonces? Entonces, ¿está entendiendo? Ahora sí, ¿está claro o no? Y lo llama ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cuál es el significado de la palabra padre? El que da origen. Y entonces la controversia que se desató precisamente entonces en Bogotá es que, digámoslo así, en su momento, digamos, una hermana que estaba dando la enseñanza y al igual que ella, yo que pues, digamos, la apoyé y hice la claridad, entonces fue de que yo y ella estábamos enseñando de que existía además de Dios otro creador, porque entonces estábamos diciendo que el diablo también es creador, porque el diablo es entonces creador. La palabra padre significa entonces el que le da qué? Origen. El que digamos en qué? Engendra. Y entonces no es ninguna herejía porque es lo que la Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, está diciendo que entonces que la injusticia, que es el que le da origen al pecado, es Él. Es Él, es Él. Dios es no solamente santo, sino santo, santo, santo. Y ninguna, entonces dice allá en Primera de Juan, Dios, en Primera de Juan, ¿se acuerda? Miremos un momento, por favor.
allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos, ¿qué? Mentimos y no, ¿qué? Practicamos la verdad. No hay, escúchenme bien. No hay entonces en Dios pecado. No puede Dios santo, santo, santo darle ¿qué? Origen al pecado. ¿Se acuerdan Éxodo capítulo 30? Éxodo no, perdón, Deuteronomio. (32) versículo 1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como las lluvias mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa, la corrupción no ¿qué? Dios de verdad y sin ninguna ¿qué? Iniquidad en él, sin pecado, santo. Entonces no es. El pecado no proviene de Dios. Dios no crea el pecado. Dios no origina el pecado. La corrupción no es suya, ¿de sus qué? De sus creación, de sus criaturas. Es la mancha. Entonces, como les decía, entender y tener claro eso es vital. Porque entonces esto no es, digamos, que yo soy el que la Biblia lo está enseñando, lo está diciendo. En Isaías, entonces, para que Ezequiel terminemos de corroborar esto, entonces, y podamos avanzar, otra vez, nuevamente, Ezequiel 28, hablando aquí, y está hablando acerca de ese rey de Tiro, que es espiritualmente, en el sentido espiritual, Satanás y el diablo. 28:11 Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelinia, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo lo creó Dios? Hasta que se halló ¿en quién? ¿En quién? En ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Está viendo o no? Todo está entonces dirigido a algo que está haciendo ¿quién? Que lo está haciendo de forma ¿cómo? Autónoma ¿el qué? Él mismo, en pleno uso de su albedrío. ¿Sí lo pueden ver o no? Salmo 7.
perdóname, no tan rápido. 14, lea mismo. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz de engaño. ¿Cómo? El impío. ¿Cómo vio qué está sucediendo? Concibió por sí mismo, dice ahí. ¿Y se qué? ¿Qué? Se sembró él mismo su propia semilla, está diciendo ahí. Sembró su propia semilla, él, sembró su propia semilla aquí. Se enalteció a causa tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste. Se corrompió el qué. Él mismo se corrompió. Entonces, ¿es bíblico o no es bíblico? Que el que le da origen al pecado, que el que engendra el pecado, el que se engendró por primera vez, en quien se engendró el pecado es en él. ¿Cierto que sí o no? Y que eso es entonces consecuencia del uso de su libre albedrío. Eso es entonces. No debe haber confusión con respecto a ello. ¿Ve? Entonces no estamos hablando de dos creadores, y si lo quiere ver de alguna manera, entonces tenga en cuenta, Dios no es el que le da origen y no es el creador del pecado. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pero que estábamos hablando entonces, y ayer hablaba, y entonces dije que Dios entonces, vimos ahí que estaban habla acerca de la creación, y dentro de la creación vemos cómo entonces están las tinieblas, y las tinieblas hacen parte de la creación de Dios, y que Dios creó las tinieblas. Que Dios creó las tinieblas, sí, Dios creó las tinieblas. A diferencia de la luz, que no entonces habla como si estuviera en la creación, sino que dijo Dios, ¿sea qué? La luz. O sea que entonces ahora está hablando desde en el momento que en las tinieblas puso la luz. ¿Ve? Y entonces ya, finalmente vamos a Isaías capítulo, pero vamos a continuar desarrollando toda la idea, pero vamos entonces de una vez, vamos ahorita a desarrollar toda la idea, pero quiero que miremos entonces Isaías capítulo 45, versículo 7. Bueno, no desde el 7 para que haya entonces un contexto, ¿cierto que sí o no? Ustedes ven aquí, está entonces a encargo de Dios, ¿para quién? Para Ciro. Ese es entonces Darío de Persa, el de Daniel. Dios está profetizando acerca de él aproximadamente 300 años antes de que naciera. ¿Sí se acuerdan de quién estoy hablando en el libro del profeta Daniel? El que da orden para reconstruir entonces el templo. ¿Cierto que sí? Y aquí está profetizando más o menos 300, no sé, algo años antes de que él existiera. Y lo está llamando Ciro, mi siervo. Y entonces, escúchenme bien, versículo 6 dice, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Claro o no? ¿Claro o no? Yo, Jehová, que miren, ¿sí ve que está diciendo? Formo. ¿Sí? Y creo. Cuando usted va al original, entonces a formar está hablando acerca de poner dentro de, como cuando dice creó al hombre, entonces es allá en Génesis capítulo 1 es Bará. Y aquí está diciendo Bará en ser. Poner dentro, puso dentro la luz en la creación, en las tinieblas, y creó la oscuridad. ¿Ve? Bará, aquí está hablando de entonces crear.
esta misma palabra que usted ve aquí, creó las tinieblas, vamos a empezar a hacer el ejercicio, así nos tome esta clase y 70. Vamos a empezar a aprender a usar el berriondo diccionario. Vamos a mirar. Entonces, uno va a ir aquí a Isaías 45, 7. Y otro va a ir entonces a Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Quién tiene Génesis capítulo 1, versículo 1? Mi hermano, entonces, Oscar. Capítulo 1, versículo 1. Entonces dime, allá en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué verbo usa para entonces creó? ¿Pero qué verbo usa, amor? Si ya tú no lo sabes todavía usar. Entonces, ¿todavía no lo sabe usar? A ver, venga, le enseño a usarlo, amor. Entonces dice aquí, en principio creó, mira, este es 1254, Bará. ¿Sí? Ese número ahí, entonces 1254. Dice Bará, ¿cierto? El verbo Bará. Número 1254. Este solamente se usa para la creación en Ixilium. ¿Sí? Oigan, ya estoy con términos rebuscados. Escuchen, oigo, atención, un minuto. Esto se usa solamente para de la nada total. Crear, pero así como se dice en exilio. Absolutamente crear, sin nada. ¿Y cuál encontró usted en 47, en Isaías 45, 7? Aquí, ¿cuál encontró? ¿Cuál verbo está ahí? Y yo que creo las tinieblas. El mismo. ¿Ve? ¿Ve? ¿Ya ahora sí le llegaron más o menos cómo es que funciona o no? Carmencita. ¿Sí? No le dio. A ver, un momentico, a ver, me voy a salir de... Sí, pero ¿cómo es? Pero no, a ver, espere, porque aquí, no, instalar. No, Goyo, ¿cómo así? Instalar Goyo. No, ¿qué es instalar Goyo? No. No. Bueno, entonces ahorita vamos a ayudarle, porque si no se me va la clase. O sea, ese verbo, óigame, en Génesis usted lo va a encontrar exactamente 3 veces. Creó los cielos y la tierra, creó, entonces nuevamente cuando dice que entonces los animales terrestres y cuando creó el hombre, de la nada absoluta. Escuchen, de donde no hay, no existe, no hay, no existe. No, entonces que había una partícula y Dios entonces la hizo explotar. No existe. Solamente hay Dios y nada más. Y dijo Dios y creó. Bará. Entonces está viendo, es el mismo verbo. Creó, ¿qué? La tierra y los cielos. Y las tinieblas estaban, entonces está en esa ¿qué? Creación de Dios. A ver, bueno, entonces sí toco dejarlo un poquito más para ahorita. Creó, ¿sí ves? Entonces está en la misma, en el mismo orden. Ahí usted se va a dar cuenta. Entonces, 45, 7. Que formo, ¿sí ve que está hablando? A ver, formo no es crear, porque la luz no es creada, porque la luz es Dios. ¿Sí o no? Juan capítulo 8, versículo 3.
Juan capítulo 8, versículo... Pero quédese, no se vaya para por allá porque entonces nos despistamos. Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Dios es luz. ¿Cierto que sí o no? Entonces la luz no es una creación de Dios. Por eso ahí no usa como para las tinieblas que son creadas. Porque en Dios no hay ¿qué? No hay tinieblas. ¿No lo acabamos de leer en Primera de Juan? Dios de verdad y ninguna tinieblas en él. Entonces es una creación de Dios. Es la creación de Dios. Dios lo creó. ¿Para qué? Para sus planes, para sus propósitos. Y entonces ahora, escúchenme bien, entonces finalmente vemos cómo entonces formo la luz y creo las tinieblas. ¿Ve? Y ese formo la luz es lo que usted y yo vemos, es lo que está ocurriendo, es entonces en el momento que introduce en esas tinieblas la luz por medio de su palabra. Entonces, para que aclaremos, ya lo tienen bíblicamente, ¿sí o no? ¿Dios creó las tinieblas o no creó las tinieblas? ¿Cierto que sí o no? Perfecto. Bien, creó las tinieblas y entonces, ¿qué fue lo que entonces hizo? Separó. ¿Cierto que sí? Por medio de su palabra, la luz, porque vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Y vio que si la luz era buena, las tinieblas eran ¿qué? Malas. ¿Por qué? Porque entonces en la connotación de la palabra tinieblas en la Biblia es muerte. Siempre que se hable en ese ámbito, usted y yo vamos entonces a ver las tinieblas como muerte. Como entonces, escúchenme bien, de la manera que se los voy a decir, entonces, separación. Separación. Siempre. ¿Sí está bien escrito aquí o no? ¿Sí está bien? Ahí la puña. Le pegué. ¿En la O? Separación. Siempre. Usted lo va a ver entonces con separación. Siempre lo va a ver separación. Y va a estar entonces asociado con, de alguna manera, entonces muerte. Y muerte, en el sentido, digamos, natural, en la Biblia, es sinónimo de ¿qué? De separación. ¿Y usted entiende eso o no tiene eso? Ay, se murió, ¿y por qué está llorando? Porque nos vamos a qué, nos vamos a qué. ¿Cierto que sí? Entonces está hablando de que hay como entonces una cortina. ¿Cierto que sí o no? ¿Sí? ¿Qué es una cortina? Es una separación, ¿cierto que sí? Entonces las tinieblas es como ¿qué? Como una cortina. Y usted la va a ver entonces que, digámoslo así, se puede y se entiende de esa manera. Miremos Job capítulo Job capítulo capítulo 10, versículo 20. ¿No son pocos mis días?
Cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad lobrega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas. ¿Está entendiendo aquí el concepto? ¿Le está quedando claro o no? ¿Sí o no? A esas tinieblas que se está refiriendo allá en Génesis capítulo 1, es entonces que este es el lugar donde lo que reina es la muerte, las tinieblas abajo, eso ya lo hemos visto. ¿Se acuerda en Mateo capítulo 4? Versículos 12 en adelante. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. No, apáguese porfa, manito, porque ya ese ruido me tiene mal, por favor, ahí con el frío del aire tenemos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Sí saben qué está haciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí? Está hablando de Génesis capítulo 1. Está hablando acerca de él mismo. Nuestro Señor de Jesucristo nació en Belén. Nació, ¿cierto que sí o no? Y de Belén entonces va ¿a dónde? A Galilea, ¿cierto que sí? Belén es la casa del Padre. Ese es el significado de la palabra Belén, de la casa del Padre. Él viene del Padre y viene ¿a dónde? A las tinieblas. A las tinieblas. He descendido del cielo, yo vengo del Padre. ¿Ve? Entonces, para que con el entendimiento, ¿se acuerdan? Nació en Belén, que significa casa del Padre. Casa de Padre. Y viene entonces a habitar ¿en dónde? En Galilea. ¿Y qué es Galilea? ¿Cuál es el sentido? Tierra de sombra de muerte, aquí a las tinieblas. Son las tinieblas, digámoslo así, el lugar donde es dentro del plan de Dios reservado para que entonces exista la muerte. Y esas tinieblas es entonces, ¿se acuerdan lo que estaba siendo como que? Como una cortina entre la vida, el reino, digamos, de los cielos y el mundo de la luz de Dios, de la vida, y lo que es entonces, ¿qué? La muerte. Eso es las tinieblas. ¿Sí me siguen o no? ¿Para qué? Eso es lo que hacen las tinieblas. Los tinieblas es entonces lo que hace que definitivamente entonces no exista, no haya como tal la luz, sino que entonces en las tinieblas lo que reina es que la muerte, pero que entonces Dios en su plan maravilloso determinó entonces venir a dónde, manifestarse al mundo, a su creación, ¿en dónde? ¿En dónde? En las tinieblas. ¿Cierto que sí o no? Porque la sangre de su hijo estaba predestinada ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, y entonces el hijo entonces iba a experimentar la muerte, y entonces la muerte no la puede experimentar en el cielo, porque es donde está entonces el lugar de la vida, de la luz, pero viene y la experimenta aquí. ¿En dónde? En las tinieblas, porque ¿qué es lo que hay aquí en las tinieblas? Pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Ven?
Entonces, muy importante tener entonces claridad que todo eso está siendo, es creado por Dios y está siendo, escúchenme bien, parte de ese plan suyo maravilloso. Las tinieblas están cumpliendo un propósito. Recuerda, separar, ser como esa cortina entre la luz y la muerte. Entonces, entre la luz y la muerte existe ¿qué? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí les quedó claro ahí en Job como lo vimos? Todo como en Galilea de los gentiles, tierra sembrada, todo eso. ¿Ve? Y entonces, lo que hizo Dios en Génesis es que entonces, por medio de su palabra, que esa es la enseñanza que estábamos teniendo, por medio de su palabra, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué sí? ¿Qué hizo? Entonces, a través de su palabra es que ocurre esta separación. Y esto es lo que llamamos ¿qué? Discernimiento. Eso es entonces el discernimiento, la separación entre lo que es la muerte y lo que es la vida. ¿Ve? Entonces, de esta manera, usted y yo vimos cómo, ¿se acuerda que les dije? Eso fue lo primero que hizo Dios, porque dijo Dios que separó, ¿cierto que sí o no? ¿Por medio de qué lo separó? ¿Por medio de qué separó las tinieblas de la luz? ¿A través de qué? De su palabra. Y las tinieblas entonces estaban relacionadas con ¿qué estamos diciendo? ¿Con la qué? Con la muerte, que es por causa de qué. Porque Dios enseñó que entonces la paga del pecado es la muerte. Entonces, si les pregunto quién creó la muerte. Dios. Claro, no ve que la muerte es la manifestación del justo juicio de Dios, es la retribución al pecado. La muerte es entonces es creación de Dios. Entonces, ojo, porque aquí, entonces, bien, ¿se acuerdan? Allá dice claramente, volvemos, y para que haya bien con el entendimiento, en Hebreos capítulo 4, para que por el uso tienen bien ejercitados los sentidos en el discernimiento del ¿qué? ¿Del qué? Del bien y del mal. Ahora, entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Creó Dios el bien? ¿Qué dicen? ¿Creó Dios el bien? Ojo. Y entonces, ¿creó Dios el mal? ¿Cuántos con esto? ¿Y cuántos con esto? ¿Creó el mal? El mal. Digo, el bien. ¿Creó Dios el bien? Sí, uno. No. No, uno. ¿Sí, dos? No, dos. No, tres. A la pucha. Bueno, pónganle un mensaje. ¿Creó Dios el bien? ¿Cómo? ¿Estaba con quién? Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ganó, entonces no. Ganó el no. No lo creo. No, no lo creo. Dios es el bien. Dios es el bien. Ahora sí, ¿creó Dios el mal? ¿Cuántos dicen? ¿Nina?
Entonces sí, Nina. Bueno, no estoy poniendo nombres ni mencionando para que no quede. Para que no se. ¿Nina qué? Digo, Nina no, digo usted. Usted. Entonces ganó, sí, definitivamente. Porque ganó, sí, 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 sí. Pero entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que volvemos entonces, a la necesidad de tener bien claro, bíblicamente hablando, a qué se refiere bien y a qué es mal, para que podamos discernir. ¿Sí? Y entonces vamos a mirar. Entonces, en el, ¿cómo se dice? Capítulo 2 de Génesis. Miren bien. Capítulo 2 de Génesis dice, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Escuchen bien. También el árbol de la vida en medio del árbol del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, ¿quién hizo brotar? ¿Quién hizo brotar de la tierra? El árbol de la vida. Árbol de vida. ¿Quién lo hizo brotar? Dios. Y el árbol del bien y del mal. ¿Cierto que sí o no? ¿Ok? ¿Quién lo hizo brotar? Dios. Perfecto. Muy bien. Ahora, entonces, escuchen bien. Cuando vamos entonces efectivamente al hebreo, vamos a ver entonces el significado correcto de cada cosa. ¿Qué es entonces cuando veamos el árbol de la vida? ¿Saben cuál es realmente el árbol de la vida? Es entonces la resurrección. ¿Se acuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. Esto es, cuando usted vaya, entonces se va a dar cuenta en el hebreo el verbo que está utilizando. Permítame que ya lo tengo aquí para que entonces otra vez quería hacer el ejercicio, pero ya estamos muy contra el tiempo. ¿O queremos? Pero si usted ni siquiera ha bajado la... qué bravo. Bueno, entonces alguien que vaya busque, entonces... No, o sea, Génesis capítulo 2. ¿Sí? Entonces, pueden poner este nombre, este que está aquí, para esta vida, la palabra que usa es, escúchenme bien, 24, los va a llevar al 24:16, ¿cierto que sí o no? Pero cuando se vayan ahí al 24:16, ahora denle un número que le aparece ahí, que es entonces el 24:21. ¿Sí le aparece el 24:21? 24:21, ¿cierto que sí? ¿Cuál le aparece por el 24:16? ¿Cómo? Sí, se pronuncia entonces Yay, Kayay, Kayay.
¿cierto? Y este le aparece como callará, callará. ¿Cierto que sí o no? Porque usted, algo maravilloso es que en el Antiguo Testamento, en ninguna parte se va a encontrar como tal la palabra resurrección. Ustedes se acuerdan que entonces los fariseos, los saduceos no creían que hubiera resurrección. ¿Cuál creen ustedes que haya sido o que fuera el fundamento para que ellos entonces no creyeran que existía la resurrección? Porque nunca, como tal, ellos en los escritos de Moisés, Moisés encuentran literal la palabra como tal resurrección. Entonces por ello ellos dicen que no existía, no creían que existía la resurrección, pero tenían un fundamento bíblico. Muéstreme en la Torá donde como tal está, digámoslo así, la palabra literal, resurrección, de lo que usted me está hablando. ¿Ve? Pero entonces está dada, pero está dada como tal en esta manera. Entonces aquí, digámoslo así, usted lo encuentra, este es el que encuentra ahí, ellos van ahí. Pero entonces este es un derivado, pero este es, digámoslo así, también lo usan para referirse a un animal. ¿Sí lo encuentra? ¿Qué encontró el significado? Y que animal o bestia. Y este entonces, ¿qué dice? Avivar. Y avivar es entonces, ¿qué? Algo que está muerto, darle vida. Y eso es entonces, como tal, para que entiendan, ese es el árbol de la vida. Y Jesucristo lo está diciendo, cuando les está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, está haciendo alusión. Allá, ¿se acuerda? ¿A quién le dijo? Bueno, pizza. A Marta en Juan capítulo 11. Yo sé que resucitará en la resurrección el del día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que esté muerto y cree en mí, vivirá. Él es el árbol de la resurrección. Él es el árbol de la resurrección. Por eso el mandamiento ahora es coma del árbol de la vida. Que experimente la resurrección. Entonces está claro. Ahora vamos a ver el bien del mal y el mal. ¿Sí? Ya entonces, a ver, rápidamente. ¿Quién lo tiene? Juan Manuel. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el que usa ahí? Para mal. Dígamelo todo. ¿La qué? Adversidad. ¿Me comí la cuál? Adversidad. ¿Con ese? ¿Así? La adversidad. Se veía mejor así con la otra. ¿Sí o no? La adversidad. ¿Y qué es entonces sinónimo también entonces de adversidad? Conflicto. Nunca. Nunca. Conflicto. Conflicto. Adversidad. ¿Cierto que sí o no? Y ahora entonces, ¿qué usa para bien? Pero más, detállelo más, para que usemos el que de alguna manera pues necesitamos como usar de mejor forma. Porque ahí está donde usted lo puede, o uno lo puede, stop, ¿cierto que sí o no?
¿cierto? ¿Y qué dice entonces? Abundancia, ¿cierto? Abundancia, abundancia, dancia, bienestar. Abundancia, bienestar, ¿qué más? Éxito, ¿qué más? Cosas buenas. Ah, ¿cuál? Muy bien, ya estamos llegando. Tesoro, como el hombre que halló un tesoro. ¿eh? El bien, todo esto está relacionado. Pero benevolencia. ¿Está bien escrito así? Esa palabra es rara. ¿Sí? Todo eso, ¿ven? Ah, muy bien. Y en cambio, mire, lo contrario, ¿qué es qué? Adversidad, conflicto. Pero aquí nos falta una más maravillosa y vamos a sacarla ¿de dónde? Para que vean entonces lo maravilloso de poder tener ese, digamos, herramientas y ver en el idioma. Vamos a Isaías 45 otra vez para que veamos que lo que está hablando es de lo mismo. Y entonces ya le podemos dar una connotación maravillosa. Isaías, ¿qué dijimos? Estábamos tocando. Ay, 45. ¿Qué? 7. Escúchenme bien. Entonces, versículo 7. Vean qué bonito. Que formo, ¿qué? La luz. No creo, acuérdense. Porque Dios es ¿qué? La luz. Y creo las tinieblas. ¿Si es creación o no? Y ahora mire bien. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hago la paz y creo. Entonces nos falta ponerle uno, que es que Shalom, paz. Dios es paz. Dios es paz. Dios es bienestar, Dios es abundancia, Dios es éxito, Dios son cosas buenas, Dios es misericordia, Dios es el tesoro, Dios es la benevolencia, Dios es el bien en su máxima expresión. Y entonces, el contrario suyo es, ¿qué? Lo malo. Injusticia, malo. Injusticia no, falta de adversidad, conflicto, calumnia. Todo lo contrario. Entonces, definitivamente, como les decía, mirándolo de esta forma, usted ve mal, adversidad, entonces conflicto. Entonces, si usted escoge el mal, ¿está escogiendo qué? ¿Qué está escogiendo? La adversidad, el conflicto. Y esto es entonces que usted se convierte cuando escoge el mal en enemigo de Dios. ¿Cierto que sí o no? Y cuando escoge el bien se convierte en ¿qué? Amigo de Dios. ¿Es importante discernir entre el bien y el mal? ¿Sí o no? Ahora sí en el contexto. Hay cosas que a usted lo acercan, lo alejan y lo apartan de Dios y lo hacen que se convierta en su enemigo. Y eso es entonces todo esto, el pecado. Y esta es entonces lo contrario al pecado, la bendición. ¿Ve? Paz, bienestar, shalom. Shalom.
¿Ve? Todo esto es lo que entonces con el entendimiento, mis amados hermanos, es lo que significa el poder tener claro lo importante que es que se nos ejerciten los sentidos espirituales para que se nos desarrolle la capacidad de apartarnos del mal. Cada vez que el mal, poder diferenciarlo a donde entonces, porque el ángel, el Satanás se viste de ángel de qué? De luz, o sea, se hace pasar como esto. Y entonces, ahora sí, ¿ve? Pero se necesita, y el único que puede, es ¿quién? Dios, el Espíritu Santo. La sabiduría de Dios, el que lo conoce todo. Y puede Satanás disfrazarlo todo, pero usted lleno del Espíritu Santo, al Espíritu Santo no lo puede engañar. Por eso se necesita permanecer en la llenura del Espíritu Santo, para poder tener discernimiento del bien y del mal. Para poder entonces entresacar de lo vil, de lo precioso. Poder entonces escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, la bendición y la maldición. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, lo santo y lo profano. Cuando ustedes ven al pueblo de Israel, ¿se acuerdan en la ley? Todas las leyes y ordenanzas que Dios le está dando con respecto a todas las áreas de su vida, cómo comer, cómo vestir, cómo negociar, cómo todo está dado, ¿cierto que sí o no? Y cuando ustedes ven, entonces, eso digámoslo así, precisamente es un entrenamiento. Dios los estaba entrenando a través de todas esas ordenanzas para que pudieran entonces desarrollaran el discernimiento entre el bien y el mal y no mezclar. Entonces no usarás, ¿se acuerda? Entonces, lino y lana en tu ropa. ¿Sí? No comerás entonces esto con aquello. Todo el tiempo, ¿sí está viendo? Animales limpios y animales permitidos. Las leyes de la pureza y la impureza. Todo es una preparación para que ellos entonces desarrollaran ese discernimiento. Uno no, digamos, no le hallaría uno sentido, ¿sí o no? Pero es para que pudieran entender, entonces, diferenciar entre lo que era santo y lo que era profano. Entre Dios verdadero y los falsos dioses. Entre la adoración al Dios verdadero y las demás. Entonces, ahora, bien. Esta es una pregunta que de alguna manera, como se dice, marca la existencia, el existencialismo. ¿Por qué? Porque Dios entonces crea, ¿no lo dice así mismo? Que creo que la paz, que digo que hago la paz y creo que la adversidad. Esa es la eterna pregunta, digámoslo así. Entonces, Dios creó el mal, pero ya entiende que el mal no lo vaya a asociar con esto, con pecado, con corrupción, sino que la adversidad, el conflicto. Y entonces, definitivamente, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene aparentemente sentido, ¿sí o no? ¿Por qué o para qué? Por lo mismo que creó todas las cosas. ¡Para su gloria! Esta es la... Porque por Él, para Él y de Él son todas sus cosas. Para su gloria. Pero entonces aquí es importante que entendamos bien este concepto,
porque lo creó para su gloria, pero debemos tener entonces entendimiento acerca del significado correcto de esta afirmación. ¿Por qué? Entonces vamos a mirar Deuteronomio, ¿se acuerdan? 30, donde está diciendo, escoge la vida para que vivas, pero no, solo que estaba cerrando eso. Ahora vamos a mirar, entonces, cuando vayan entonces al libro de Ezequiel, usted y yo nos vamos a encontrar con una particularidad en el libro de Ezequiel. Una palabra que se repite N veces. Entonces, ¿cuál es? Miremos el libro de Ezequiel y le voy a decir entonces muchísimas veces, pero le voy a mostrar la palabra. Entonces, vamos a la concordancia, también debemos tener concordancias. Les voy a mandar un link de una de concordancia. En la concordancia, métanse en Ezequiel para que vean qué cantidad de veces. A partir entonces del 23, ¿sí? Entonces habla muchísimo entonces de conoceréis. Ezequiel, todo, pero entonces quiero que miremos ya les voy a decir entonces, busquemos en la concordancia, en aquel día, conoceréis que yo soy, sabrán, entonces, escúchenme bien, sabrán y sabrán y sabrán que yo soy Jehová, que yo soy Jehová. Miren bien. Entonces, bien, en Ezequiel. Y se cumplirá, Ezequiel capítulo 5, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo soy Jehová, he hablado en mi celo cuando se cumpla en ellos mi enojo. Ezequiel 6 y 10, y sabrán que yo soy Jehová, no en vano dije que les había de hacer este mal. El rey se insultará y los príncipes, Ezequiel 7, el rey se enlutará y los príncipes se vestirán de tristeza y los mansos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que, Ezequiel 12, y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra. Y haré, Ezequiel 12, 16, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que
cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen, y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán todos los árboles del campo que yo soy Jehová. Abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Ezequiel 24:27. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. 25:11. También en Moab haré mis juicios, y sabrás que yo soy Jehová. 25:17. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones en ira, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza en ellos. 26:6. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. 28:22. Y dirás: así le ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, en medio de ti me he glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré 23. En ella habrá pestilencia, sangre en sus calles, caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy ¿qué? Jehová. Y dele. Y en aquel día, ¿ustedes saben qué significa en aquel día? En aquel día será más tolerable el castigo para Tiro y juicio. Y en aquel día, ¿cuándo? En el día del juicio, ¿qué dice? Sabrán. La palabra que utiliza es, escúchenme bien, ¿cómo? Conocerán. ¡Tarán! Entonces, el punto aquí es que debemos tener claridad con respecto a que, digámoslo así, la Biblia enseña acerca de Dios y del ser de Dios. Y que Dios es entonces misericordioso, pero que Dios es ¿qué? Justo y recto. Y para poder tener el conocimiento correcto acerca de Dios, pues entonces no solamente se necesita el bien, sino además se necesita ¿qué? El mal. ¿Ve? Porque por medio del bien se conoce la misericordia, el amor, pero a través del mal se conoce ¿qué? La justicia y el juicio. Y esto, más esto, es que Dios. ¿Están claros? Y no se puede. Y la Biblia enseña que todo lo fue creado, entonces ¿por qué? ¿Para qué, Nina? Para su gloria. Y Dios es glorificado en la misericordia y Dios es glorificado en el juicio. En ambos recibe Dios la gloria. Miremos en Isaías. Ese lo tengo. Capítulo 5. Versículo 16. ¿Qué dice capítulo 5, versículo 16? Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Sí recibe la gloria en el juicio y en la justicia? ¿Sí? ¿Será qué? Exaltado, será glorificado. Y miremos entonces Isaías capítulo 30, 18. ¿Sí?
¿Qué dice capítulo 30, 18? Que Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Entonces es exaltado también ¿en qué? En la misericordia. No acaba de... ¿Sí o no? Es exaltado en la misericordia y es exaltado en la justicia y el juicio. Recibe la gloria cuando hace misericordia y recibe la gloria cuando hace justicia y juicio. Y por tanto juró el Señor y no se arrepentirá que ante mí toda rodilla se doblará y todos confesarán que yo soy, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cierto que sí o no? A los que le hagan justicia, ¿lo van a confesar o no lo van a confesar? ¿Le van a dar gloria a los que reciban su juicio, su justicia? ¿Y los que reciban su misericordia lo van a confesar o no? Pero que a través de eso tenemos el conocimiento completo de quién es Dios, no parcializado como es lo que estamos viendo hoy, de lo que hablábamos esta mañana, que donde entonces digámoslo así, el resurgir de esa, digamos, herejía que desde el principio está donde entonces se empezó a levantar, ahí en el canal ese byte que les mandé, mírenlo, se levantó entonces desde ni antes del año 100, un hombre entonces que empezó a hablar y a enseñar que el Dios del Antiguo Testamento de los judíos no era el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿cómo se le ocurre que ese ser tan perverso, tan malvado, tan carnicero, fuera a ser entonces el ser, el Padre del ser amoroso, maravilloso y misericordioso que es Jesucristo, el Hijo de Dios? Esa entonces es desde el principio esa herejía y está todo el tiempo y es la que viene y retoma ahora nuevamente Satanás con la teología que les explicaba liberal, donde entonces definitivamente solamente entonces vamos a hablar de un Dios ¿de qué? De misericordia y amor. Pero ese no es el Dios que creó el cielo y la tierra. Y no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre de nuestro Señor Jesucristo es el Dios que creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Y es el Dios que hace misericordia y es el Dios que hace justicia y juicio. Entonces, precisamente, ahora sí tiene sentido el por qué y el para qué Dios creó el conflicto, la adversidad. ¿Por qué creó entonces? ¿Para qué creó el mal? ¿Para qué creó el mal? ¿Y para qué creó el bien? Amén. Porque es glorificado en la misericordia, en la justicia, en el amor, en el bien, y es glorificado en el mal, en la justicia y el juicio. ¿Sí eso no? Si lo acaban de leer, Isaías, lo vieron todo, y de aquí para adelante, mírenlo. Hay algo maravilloso que es algo que todavía nos da el tiempo y lo podemos entonces ver y que es bueno que lo veamos en este momento en Deuteronomio, en Levítico 10. Esta porción es maravillosa. Aquí está bien. El pecado de Nadab y Abiú. ¿Ustedes saben quiénes son estos dos? Son hijos de Aarón y son parte de los 70 ancianos de las más prominentes dentro del pueblo de Israel. Estos estuvieron allá en el monte
con Moisés vieron a Dios en su teofanía, ¿no? En esa teofanía. Estos dos, Nadab y Abiú, eran hijos del sacerdote Aarón. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Escúcheme bien. Aquí ese fuego extraño está haciendo referencia a que entonces en ese altar de bronce de los sacrificios, ustedes ven claramente todo está preparado, y cuando ya está preparado y hacen, digamos, el holocausto, entonces, ¿quién enciende el holocausto? ¿Recuerdan? Dios mismo. ¿Se acuerdan entonces cuando entonces Abraham, quién fue el que le encendió el holocausto a Abraham? Sí, yo estoy, si están claros en Génesis capítulo 15 estoy. Cuando la promesa, el pacto de la promesa, y aquí están sellando el pacto con el pueblo de Israel, y entonces preparan todo el altar del bronce para sacrificar los animales, y también desciende ¿qué? Fuego del cielo. Y estaban entonces ahora está diciendo que tomaron entonces y ofrecieron fuego ¿qué? O sea, que ¿a qué está entonces? Que él no ¿qué? Que él no mandó. Que él no mandó. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que salió fuego del altar inmediatamente y los ¿qué? Los quemó, los consumió. Escuchen bien, entonces eso es, digamos, ¿qué ocurrió aquí? Hubo un ¿qué? Juicio de Dios. Dios entonces hizo juicio sobre Nadab y Abiú porque ya les había dado instrucciones precisas acerca de todas, absolutamente todas las cosas que debían hacer, cómo las debían hacer. Y de que entonces ese fuego, el que se santificó esas víctimas es Él, por su fuego, por su poder. Como señal entonces de que lo que habían hecho, el tabernáculo y todo lo demás había sido ¿qué? Agradable a él, y él lo había aceptado, como aceptó él entonces y selló el pacto con Abraham, ¿se acuerdan? Porque creyó Abraham a Dios y le fue contado como ¿qué? Como justicia. Entonces hizo un pacto con él, señal de entonces que contaba con su beneplácito, con su aprobación. Y ahora les da mandamiento al pueblo que hagan todo, el tabernáculo, que alisten todas las cosas, y finalmente, ¿qué es lo que él prometió? Que iba a ¿qué? A glorificarse, a santificarse en ellos. Y entonces él enciende ese fuego. ¿Ven? Y ahora viene en este par, entonces, y ofrecen ¿qué? En el altar. ¿Fuego qué? Un fuego diferente. Y entonces salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Escuchen bien, porque aquí está prácticamente todo, digamos, de lo que estamos viendo. Entonces dijo Moisés a Aarón, escúchenme bien, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, ¿qué? Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. Y entonces está viendo que está siendo glorificado. ¿Por qué está siendo glorificado? Primero lo han glorificado porque entonces él aprobó lo que estaban haciendo y manifestó entonces su aprobación como señal de ¿qué? Del bien. Y ahora está siendo glorificado, y ahora está entonces haciendo ¿qué le acaba de hacer a ellos? ¿Y qué está diciendo? Que también por hacer juicio, también el pueblo lo va a ¿qué? ¿Va a recibir qué? Va a recibir la gloria. Sí o sí. Y bien, pero miren bien porque sigue. Y llamó Moisés
a Misael y al Zafán, hijos de Uziel y hijos de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Fuera del campamento. ¿Está entendiendo qué significa fuera del campamento? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Excluidos, excluidos, excluidos. Fuera de la congregación, en maldición, como nuestro Señor Jesucristo, que también padeció fuera de la puerta. ¿Están entendiendo? Es el mismo concepto. Excluidos, separados de la presencia de Dios, excluidos por su pecado. Y ellos se acercaron y bueno, entonces Moisés dijo a Aarón: ojo, y a Eleazar e Itamar sus hijos, a los que quedaron vivos y al papá: no descubran vuestras cabezas ni rasgues vuestros vestidos en señal de duelo, para que no, ¿qué? Cuidadito se les ocurre manchar la gloria de Dios, porque van a, ¿qué? A morir, porque Él está siendo glorificado en el juicio. Cuidadito, ni se les vaya a ocurrir una lágrima, no se les ocurra manchar la gloria de Dios, porque van a morir, les va a ocurrir lo mismo que les ocurrió a ellos. Entonces, ni rasguéis vuestros señales en señal de duelo, para que no muráis, ¿sí ve? Ni se levante la ira sobre la congregación, para que no traigan juicio. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio, no por la muerte que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, para que no moréis. ¿Para que no qué? Porque moriréis, perdón. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Ojo. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo por sus generaciones, será para vuestras generaciones. De aquí usted y yo podemos deducir que qué fue lo que pasó. Que Nabat y Abiú estaban como ebrios y no discernieron entre el bien y el mal. Porque estaban como. Y entonces se acuerda que es la exhortación que se nos hace en Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Porque ellos estaban en ese estado de ebriedad, y en el estado de ebriedad no sabían entonces ni cuál era el fuego santo y cuál era el fuego que no era. ¿Qué fue lo que dijo y qué no fue lo que dijo? Y es producto de estar como ebrios. Y eso está entonces diciendo que no había o no estaban como llenos del Espíritu Santo. No estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Eso es maravilloso. ¿Ven? Entonces, que mis amados hermanos debemos, miren, pellizcarnos. ¿Por qué? Porque entonces usted y yo sabemos que así como entonces dice en Efesios, miremos un momento por favor. Ya para finalizar, ¿dónde fue que les dije? No, me equivoqué. Romanos. Capítulo 8. Ay, espere. No. ¿Qué les dije primero? Efesios, ¿cierto? Tengo
Cuidado, se le cae. Esperen que tengo ya un colochito de tantos versículos, era justo, pero ya entonces se los voy a decir. Venga, lo busco rápidamente en huepucha, esperen que entre todos los que... Primera de Corintios, a ver si... Ok, sí. Hablando acerca de la institución de tomar la cena del Señor de manera indigna, miren bien, tomando la cena indignamente, ¿ya lo tienen? ¿Qué les dije? Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Sí está claro o no? ¿O lo explico? Porque usted ya sabe que el estatus de hijo es irreversible. Pero para los hijos existe y hay que, lo que está diciendo ahí, estamos siendo ¿qué? ¿Qué? Disciplinados. Y es producto de no entonces ser hijos obedientes, porque el mandamiento del Padre es sean llenos del Espíritu Santo. Y que esto está causándose por no tener ¿qué? ¿Por no qué? No discernir. No discernir el cuerpo del Señor. No tener discernimiento entre el bien y el mal. Entonces Dios es paciente para con todos y sabe cuándo es niño, y entonces efectivamente no puede discernir porque es que niño. Y si se compadece entonces de los niños que no tienen discernimiento del bien y del mal, ¿y cómo llama a los niños que no tienen discernimiento del bien y del mal? Inocentes. Lean en Jonás para que ustedes vean. Inocentes, por eso les dice inocentes. Los niños son inocentes. Después vamos a desarrollar ese tema, porque no tienen discernimiento del bien y del mal, son inocentes. Pero cuando entonces llevan 11 años, 20 años siendo niños y después de tanto tiempo y ya debiendo ser ¿qué? Maestros. Entonces ya no los trata ¿qué? Como niños, sino que ellos son niños, pero Dios los ve como adultos. Y ya entonces está esperando que tiene que tener discernimiento entre el bien y el mal. Y cuando no discierne correctamente entre el bien y el mal, entonces finalmente está recibiendo la justa retribución al extravío de su corazón. Ya es un hijo desobediente. Entonces ahora hay que disciplinarlo con enfermedad, aún con la muerte. Aún con la muerte.
aún con la muerte, enfermedad, entonces estar bajo el justo juicio de Dios. Porque está escogiendo, ¿se acuerda qué? El conflicto, la adversidad. Y estar no pudiendo coger ¿qué? El shalom, la paz, el bienestar. ¿Se acuerda todo lo que es? Lo maravilloso. Entonces, amados hermanos, acuérdense, por favor, es una exhortación que el Señor nos está haciendo. Esa forma de crecer espiritualmente para que se ejerzan los sentidos y haya discernimiento entre el bien y el mal es la oración y la palabra. Orad sin cesar, el Señor Jesucristo dijo, para que tengamos sabiduría. Y también entonces necesitamos la inteligencia. Tenemos la palabra que nos da el conocimiento, nos da la inteligencia y tenemos la oración por medio del cual recibimos la sabiduría. Y con eso estamos siendo llenos ¿de qué? Del espíritu de sabiduría y de inteligencia, del espíritu de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y eso es, no os embriaguéis ¿qué? Con vino. Porque cuando está borracho, ¿se acuerda? No discierne. Y entonces va y ofrece ¿qué? Fuego extraño. ¿Y viene qué? Juicio. Porque siendo hijo, ¿sí o no? Y no cambiando el estatus de hijo. Pero está siendo un hijo desobediente porque no está creciendo, se está resistiendo a crecer. Porque entonces sabe que, ¿se acuerdan? ¿Por qué se resiste a crecer? Para no tener responsabilidad, para que no se le demande. Ah, sí, pero Dios no puede ser burlado. De Dios no nos podemos burlar. Entonces, amados hermanos, espero que entonces ahora sí quedó claro más o menos el colocho. Todo está ahí. Oremos, Padre nuestro, y que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Acuérdense que estamos en el huerto, ¿sí? Comimos el árbol de la vida, que es la resurrección, pero que está ahí el árbol ¿qué? Del bien y del mal. Y nuestro adversario, el diablo, está todo el tiempo diciendo que coma qué, que coma qué fue lo que le dijo. Que lo que había que comer, que el mandamiento era que comiera para que muriera, ¿cierto? Pero que cuando entonces comió, ¿qué fue lo que experimentó? La muerte. Y eso fue entonces que resultado de haber escogido ¿qué? El mal es lo que se comió. Y eso es lo que el diablo está diciendo. No, es lo que le está diciendo, o sea, eso es lo que lo está exhortando. Escoja el mal porque el mal es el bien para Dios. En su teología, ¿se acuerda? Y en su hermenéutica, perdón, la interpretación que él le está dando es que lo bueno es que el mal. O sea, que lo bueno es que el hombre esté en conflicto con Dios. Eso es lo que Dios quiere, en estar en conflicto con el hombre. Exacto, en Isaías está diciendo acerca de ¡ay! Y ese es entonces el momento a donde vivimos. Vamos a seguir desarrollándolo el miércoles. No ha terminado. Ah, bueno, entonces Jesús les bendiga. Feliz noche. Yo creí que ya estamos aquí entre nosotros.